¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Comenzamos ahora. Esto es la tertulia política de Canal 7 Televalencia, momento del análisis y de la reflexión. Quedan tan solo menos de 2 meses para la cita con las urnas. Elecciones generales. ¿Nos jugamos mucho los ciudadanos y los valencianos en particular? ¿Cuáles son las expectativas de las diferentes formaciones políticas? Va a ser hoy nuestro tema de reflexión y lo hacemos con periodistas y analistas políticos. No se pierdan la tertulia de hoy. Les presento, está esta noche con nosotros, es presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, periodista con importante trayectoria profesional. Héctor González, buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. De nuevo enfilados a esa cita con las urnas. Sí, porque quedan ya menos de 2 meses y todavía algunos partidos no cuentan con su candidato. No sabemos a quién van a presentar como cabeza de lista por la provincia de Valencia. Otros sí que lo han definido con cierta lucha interna, pero en cualquier caso todos están ya, como dices, enfilando esa campaña y ya de lleno metidos en la precampaña. Bueno, pues mucho que analizar. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. También periodista, es el director del periódico de aquí, Pere Valenciano. Buenas noches. Buenas noches. Confección de listas en la mayoría de las formaciones políticas y esto genera mucha tensión, siempre, ¿verdad? Yo creo que en estos momentos mucha ansiedad. Solo tenemos al Partido Socialista, ¿no? Prácticamente la candidatura por la provincia de Valencia. También creo que podremos hablar de los primeros puestos y también al Senado. Partido Popular, Ciudadanos... Ciudadanos sí que tiene a Vicente Tende. Sí, pero bueno, tiene que confeccionar, ¿no? Ya, Toni Cantó de número 2. Toni Cantó de número 2, pues nada, Toni Cantó que ha dado el salto para poder sobrevivir en la política. Pero bueno, la clave está en lo que es Compromís, qué va a hacer, si va a pactar con Podemos, en qué términos lo va a hacer. Yo creo que eso va a ser lo más animado de aquí al 20 de diciembre. Sí. Bueno, pues mucho que analizar. Gracias, Pere. Y también dos analistas políticos. Contamos esta noche con la presencia de Pablo Carreres. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se nota ya ambiente de pre-campaña electoral en la Comunidad Valenciana? Se nota, se nota. Se nota y además va a ser estas elecciones la consolidación de este punto de inflexión, de este cambio de tendencia en la política, pues que era tan necesario también después de muchos años de, pues ya no digo de inmovilismo, pero sí de repeticionismo de resultados, de políticas muy parecidas, de rodillo. Yo creo que es la oportunidad también de hacer alta política en estos momentos donde los acuerdos y los consensos tengan una importancia mucho mayor. Gracias, Pablo. También bienvenido. Y nuestro cuarto contertulio, politólogo Simón Alegre. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Además del resultado que eso tenga las elecciones generales, ¿también se resentirá o no el gobierno valenciano con ese tripartito, Simón? Sin duda, porque de hecho hay algunos pactos, coaliciones que se están ahora más o menos negociando y que más o menos con los resultados que pudieran tener pues acabarían afectando porque tienen a varios de sus actores involucrados, ¿no? Como por ejemplo Compromís y Podemos. Imaginemos, por ejemplo, que estas fuerzas fueran capaces de pactar una coalición electoral que superara al PSOE, pues como tú dices, sí podría tener especiales resultados en la acción de gobierno. Bueno, pues mucho que analizar también, Simón, bienvenido. Gracias. ¿Creen ustedes en las encuestas? ¿Nos fiamos de los datos o no? Si tenemos en cuenta pues las últimas elecciones municipales y autonómicas, es cierto que sí que nos dan una radiografía de lo que piensa en estos momentos la ciudadanía. Comenzamos por aquí, Héctor. Últimas encuestas, lo que refleja es que el Partido Popular y Ciudadanos serían las fuerzas en estos momentos más votadas. Pues hemos visto una evolución de las encuestas desde enero hasta ahora. Incluso llegamos a comprobar o a atisbar, según las encuestas, que Podemos se convirtió en cierto momento la primera fuerza según expectativa de voto. Ha ido cambiando la situación. El PSOE también, en tramos de mayor desgaste, sobre todo el presidente del gobierno, llegó a ocupar esa primera posición, pero desde hace más o menos 2 meses está el Partido Popular consolidado como el partido que cuenta con mayor intención de voto, además en encuestas de diferentes medios, en todas coinciden esa tendencia y que va aumentando progresivamente esa intención de voto. La actualidad estaría entre el 27 y el 28% de intención de voto, muy alejada desde luego de la mayoría absoluta que tiene ahora, pero en cualquier momento sería el primer partido consolidado según los últimos sondeos. También vemos una evolución a la baja del Partido Socialista, ligera evolución a la baja, pero también constante en las últimas encuestas, porque lo que comentamos sí que hay una continuidad en las últimas encuestas en cuanto a que el Partido Popular es el primero, el PSOE el segundo y Ciudadanos ya el tercero
alejado de Podemos, que se quedaría en 14-15%. Bueno, curioso, sobre todo Podemos, ¿no? Que se desinfla semana tras semana. Podemos es que dio la explosión de Podemos, fue en el momento álgido del 15M, del malestar ciudadano, de los indignados. Después de las elecciones europeas hemos visto encuestas como la que decía Héctor, que al principio de año es verdad que lo situaba muy por encima o muy en un nivel muy alto. Pero yo creo que ha habido varios factores que han determinado esta bajada en intención de voto, que hay que ver en qué se sustancia el 20 de diciembre. Una de ellas, las elecciones en Cataluña han dejado ver que Podemos tiene un lenguaje ambiguo en cuanto, por ejemplo, al independentismo. Ahora habla de que quiere hacer un referéndum o quiere introducir en la Constitución el derecho a decidir. Bueno, pues esa dualidad que ha querido mantener, una cierta neutralidad en Cataluña, pero con un sector que es favorable por lo menos a hacer una consulta, y el resto del electorado en España que está en contra, pues yo creo que eso también lo ha castigado. Después, Izquierda Unida no estaba muerta, estaba de parranda, ¿no? Y ha vuelto Izquierda Unida. Alberto Garzón, estos experimentos también de unirse con otras fuerzas, ha dado sus frutos, de momento. Ha dado sus frutos a nivel municipal, pero está causando mucho ruido a nivel, por ejemplo, de los posibles pactos como el que se puede hacer con Compromís. En este momento ya tiene su candidato, que en lugar de Izquierda Unida se presentó como Ahora en Común, y creo que fue ayer mismo cuando proclamaron a Ricardo Sisto, después de votación de 2.000 afiliados, cuando lo eligieron como candidato al actual diputado. Y el concejal de Paterna, Javier Parra, que era el aspirante junto a él a ser el primero en la lista, ocupará al final el tercer lugar en esa lista. En cualquier caso, si al final hubiera coalición con Compromís Podemos, cambiaría todo. Pablo Carreres, ¿qué reflejan ahora mismo las encuestas de cara a la cita con las urnas del 20 de diciembre? Pues reflejan un diagnóstico, pues un poco de libros también. Lo primero, que el Partido Socialista ha tenido que valerse de unos pactos con unos partidos quizás de un corte en materia ideológica pues más radical que lo que el propio Partido Socialista pues suele vender en sus programas electorales. Eso siempre perjudica al líder, en este caso a Ximo Puig. Se notará. Yo pienso que aquí la sorpresa electoral va a venir de la mano de Compromís. De Compromís, sí. Que consolidará seguramente su marca y muy posiblemente Ciudadanos. Con lo cual yo pienso que ese tercer puesto de Ciudadanos podríamos estar discutiendo, veremos que puede haber un buen parecido entre los resultados de Partido Socialista en estos momentos con los de Ciudadanos, tal y como creo yo que pueden salir las cosas, con lo cual esa noche habrán sorpresas, a menos es lo que yo percibo. Sí, Simón Alegre, pueden haber sorpresas, las puede dar Compromís de nuevo a nivel elecciones generales. Todo dependerá también de qué tipo de pacto, de qué modalidad elijan para ir a las urnas, tanto Compromís como Podemos. Pero en este caso nos encontramos con un factor diferencial, ¿no?, respecto a estas encuestas en relación con otras anteriores, ¿no? Es muy complicado a nivel de cocina, ¿no?, preguntar a la gente por recuerdo de voto de Podemos o de partidos a los que no han votado anteriormente, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con unas encuestas que andan bastante perdidas y sobre todo hemos de darles un valor de photo finish, ¿no?, que es un poco con el que se queda la ciudadanía. Cuando digo photo finish me refiero a esos momentos previos a cruzar la línea de meta en la que tú ves cómo, por ejemplo, la rueda de una bicicleta se adelanta a la otra y dices, este gana, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo las elecciones más cercanas que contamos para tener, digamos, este diagnóstico son las catalanas y en ese sentido marcan una tendencia muy clara, una tendencia mediante la cual Ciudadanos parece conseguir ese tercer puesto con claridad, desplazando pues a Podemos, que en realidad con Catalunya sí que es pot, se queda un poco en tierra de nadie en las elecciones catalanas. Estaremos muy pendientes de encuestas, de sondeos y sobre todo de lo que pueda pasar en pre-campaña y campaña, porque esto es clave, puede decidir finalmente el voto del ciudadano, porque realmente es lo que vale los últimos días. Yo creo que al final el ciudadano, cuando va a meter la papeleta, se queda con lo que ha vivido y escuchado en las últimas semanas. No todo el mundo, pero una parte importante de la población. Sí, por lo que comentas, creo que sobre todo confían en eso el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Popular confía en que Ciudadanos desengañados durante estos 3 años y pico bueno, 3 años y pico, ¿no?, 4 ya prácticamente 4 de legislatura, al final apuesten por lo habitual, por lo seguro, por la marca que conocen
y no voten a Ciudadanos o incluso a Podemos. Otros partidos emergentes. Al igual que el Partido Socialista. En cualquier caso, por lo que comentábamos antes, sí que existe, a tenor de las últimas encuestas, ese equilibrio, esa coincidencia en que el Partido Popular ganaría, pero claro, por ejemplo, en Valencia, la circunscripción provincial de Valencia se juegan 15 escaños. Sí. Y el Partido Popular, en la actualidad, tiene 9 y podría pasar a 5. Y los otros 10 dependería mucho de si se juntan Podemos y Compromís, porque según las encuestas, contándolos por separado, Compromís se quedaría con el diputado que tiene y Podemos sacaría 3, entre ambos juntos ya son 4, posiblemente más que el Partido Socialista. Y el Partido Socialista estaría entre 3 y 4 y Ciudadanos está viendo otros 3. Daría un vuelco totalmente a las pasadas elecciones generales en cuanto a la representación de diputados valencianos. Sí, basta. La clave está en si pactan Podemos y Compromís o si van por separado. Y también hay que tener en cuenta pues, al Partido Socialista, que yo creo que está en un momento muy dulce institucionalmente. Además, el otro día lo hablaba con un dirigente importante del partido, no adscrito al sector lermista, tampoco del sector de Toni Gaspar, es decir, que apoyó a Chimo Puig en el Congreso Regional de Alicante y lo decía muy gráficamente. Tenemos muchísimo poder institucional en diputaciones, en ayuntamientos y sobre todo en la presidencia de la Generalitat, pero el partido orgánicamente está peor que nunca. Y vamos a poner, pues esto es porque se ha llegado y se ha pensado que ya hemos llegado. No hacemos el trabajo que, por ejemplo, Compromís sí que lo está haciendo muy bien, que hemos alcanzado mucho poder institucional, vamos también a aprovecharlo para mejorar la implantación del partido. El Partido Socialista, las bases hablamos. Sí, el Partido Socialista, que viene de un problema orgánico desde hace 20 y tantos años, no está utilizando el poder institucional para fortalecer el partido en los municipios. Este puede ser el punto débil. Claro, y después de cuando vengan en unos años las elecciones veremos a ver en qué queda. Hay que hacer 2 menciones. ¿Quién es quién han puesto para el Senado? Que es Jorge Alarte, que se retiraba ya y ya lo han colocado. Y los 4 primeros al Congreso, el 2 está José Luis Ábalos, que dentro de lo que cabe tiene un cierto poder orgánico y bastante actividad, pero lleva muchos años. Y el número 4 es Cipria Siscar. Cipria Siscar todavía. Si sale de 4 tendremos a Cipria que no sé yo 4, lo que nos va a durar en el hemiciclo. Bueno, que dure muchos años. Por supuesto. No sé, ¿queríais intervenir, Simón? Te he visto con... Respecto a la cuestión que comentaba Pérez, sí, estoy de acuerdo. Creo que se debe no a una victoria pírrica o por sorpresa, sino a una victoria obviamente con el menor apoyo prácticamente de su historia. Y eso realmente se nota porque no tenías un partido realmente movilizado, tienes gran parte de tus bases o sedes locales sin excesiva actividad y sin embargo el partido, digamos, en las instituciones, en el gobierno, empieza a acaparar muchísimo más poder, ¿no? Eso crea realmente pues una disfunción y en cierto modo van a necesitar gente que haga la campaña. Y por otro lado también quería llamar la atención respecto al tema de la posible coalición entre Compromís y Podemos, que seguramente ya no va a ser interpretada, ¿no?, en estos términos bilaterales que tanto desagradan lógicamente, ¿no?, en ese sentido a la gente del bloc, sino que se va a vender, ¿no?, como una especie de frente amplio, ¿no?, de manera que la gente que apuesta por un partido, digamos, de estricta obediencia valenciana se pueda sentir más cómoda. En todo caso, en política 2 más 2 no son 4 y tenemos el ejemplo de Cataluña sí que es pot, muy claro. Bueno, confección de listas electorales. En esta fase están las formaciones políticas y yo preguntaba, ¿es uno de los procesos que más tensión interna genera en los partidos políticos la lucha de nuevo por el poder, ¿no?, por estar más alto en esa lista? Sí, quizá por ello estoy alargando, quizá por ello y por el carácter de Rajoy, pero posiblemente por ambos factores está alargando el Partido Popular la decisión de quiénes son sus cabezas de lista en la provincia de Valencia. Ciudadanos sí que por votación telemática eligió a Vicente Ten, UPyD y ahora en Común también tienen su candidato y el PSOE ha sido más una imposición de partido, ¿no?, de partido con del hermismo claramente y con el Cipria Siscar relegado, siempre acostumbrado al 1 o 2, relegado al número 4 y el número 1 y número 3, 2 mujeres muy afines o muy del sector lermista.
Pero, como dices, sobre todo se está percibiendo más en el Partido Popular esa pugna por las listas y por saber quién se sitúa, porque, como digo, van a pasar de 9 diputados a previsiblemente 5 o incluso 4 en el peor de los casos. Con lo cual hay que estar bastante harto para poder salir. Y con lo cual la mitad se queda fuera, porque hasta ahora creo que de la provincia de Valencia no he escuchado a ninguno de los 9 decir que no quiere seguir. Se ha perdido un escaño también. Por eso. Se ha perdido un escaño. Sí, de 16 a 15 pasamos. Toni Cantó, lo decíamos antes, situado número 2 ya de Ciudadanos. Y es sorprendente lo de Toni Cantó, porque lo que lo están encumbrando es la Dirección Nacional de Ciudadanos, y además venirlo como que en Valencia fue aclamado casi cuando lo eligieron, cuando en Valencia lo impusieron para que fuera de número 2 y dijeron a los militantes que le votaran, y consiguió el 10% de los votos de los militantes, ganó por poco a uno de sus competidores por el segundo puesto. Por tanto, aquí en Valencia hay bastante desagrado entre la militancia de Ciudadanos respecto a la imposición de Toni Cantó, al contrario de lo que sucede con Albert Rivera y otros compañeros de su partido, que lo están convirtiendo en uno de sus líderes. Aquí desde la Comunidad Valenciana, Carolina Ponsat, Alexis Marín, no ven con buenos ojos. Sobre todo la militancia de base, el hecho de que para ser candidato tuvieras que tener 6 meses de militancia, y a él no le hicieran falta esos meses de militancia. A los partidos nuevos se les perdonan los vicios de los viejos. Provisionalmente. Del bipartidismo, exacto. O sea, Podemos Sí. Se ha saltado un montón de reglas a la torera en la mitad de las federaciones. Ciudadanos también. Ciudadanos se está Y saltando, Toni Cantó es pero un bueno, claro y a nivel ejemplo. municipal, cuando empiecen a eclosionar los problemas, van a serlo como fuegos de artificio. Mira, explosiona en Serra, explosiona en Sagunto, y van a salir los fuegos artificiales de Ciudadanos. La Pobla de Fornals. La Pobla de Fornals. Se les perdona porque estamos en las modas de Podemos y Ciudadanos. De todas maneras, yo quiero dar una opinión antes de que cambies de asunto respecto a Compromís. Yo discrepo, yo creo que Compromís, yo soy más favorable a que Compromís se presente en solitario. Ah, sí. Tiene una oportunidad única para obtener 2-3 diputados sin necesidad de mezclarse con Podemos, que, como bien ha dicho el compañero, en Cataluña se ha demostrado que 2 más 2 son 3, con el pacto que ha sido un desastre para los intereses de Podemos. Compromís en la provincia de Valencia perfectamente podría llegar al segundo. Pero hablamos de clave nacional, Pere Valenciano, y esto a veces el ciudadano como que lo confunde mucho. Sí, ¿Tú pero crees es que Podemos sí. y Compromís al final están disputando un voto similar. Sí, por eso. Juntos mejor. Juntos mejor, pero para obtener que 2 Compromís y 2 Podemos, y estar todos mezclados y aparentar de cara al futuro que han ido juntos, cuando Podemos le pueden pasar muchas cosas y Compromís tiene aquí ya una marca y una fuerza que nunca la ha tenido. Pues es más inteligente, como dice el blog, o van una gran marca donde no sea solo Compromís y Podemos, donde estén otros, de manera que Compromís, digamos que no está disputándose solo con Podemos, o tirarse al ruedo solos y obtener 2 por Valencia, 1 por Alicante, por Castellón. Es casi imposible. Pablo, ¿solos o por separado, como dice Pere, el planteamiento entre Compromís y Podemos para las generales? Hombre, si a mí me preguntaran qué les podría aconsejar... Seamos objetivos, por favor. No, hombre, yo les aconsejaría que solos, obviamente. Es lo que estaba comentando antes. Al Partido Socialista le va a pasar factura, ya no solamente la lista que han presentado, a la cual hay mucha gente que lo ve como algo pues para quedar bien con unos y con otros y estar tranquilo pues aquí los años que pueda estar gobernando. Mejor solos en el sentido de que Compromís en estos momentos ya no le hace falta el apoyo de una marca que ahora en estos momentos va en caída libre. No sabemos qué es lo que pasará con Podemos, pero desde luego de haber estado hace menos de un año donde han llegado a estar y la caída que han pegado, es una cosa que estará en los libros. Reflexionar. Pero también estamos hablando también de la tensión, ¿no? Del momento de tensión que genera el hacer unas listas. Está claro que el momento de más tensión lo tiene que tener en estos momentos el Partido Popular, que es el que ha tenido que aplicar una serie de cambios en las caras, en las personas. Asumir la derrota de las elecciones municipales y autonómicas. Sí, asumirla yo creo que la tienen asumida, porque ya son 2 procesos seguidos en los que se ha visto un cambio de tendencia a la baja y bueno, se ha pasado de dominarlo todo a tener que hacer otro tipo de política y se ha visto, por ejemplo, en las Cortes. Ya no se enrocan en unas posturas concretas, sino que incluso pues, llegan a pactar, incluso a votar iniciativas que vienen de otros grupos. Por eso digo que es un momento muy interesante. Pero más tensión, como decías, en el Partido Popular, quizás que en otras formaciones, Simón.
Sí, sin duda, dejando ahora un poco al margen cómo se están viendo, ¿no?, cómo se rompen las costuras, ¿no?, de los partidos que se venden como adalides de la regeneración, cuando han tenido cierta tensión, por ejemplo, ahora a la hora de componer sus listas, ¿no? Me recuerda un poco a esa frase de Groucho Marx, ¿no?, de tengo unos principios, pero bueno, si no les gusta, tengo otros, ¿no? Pues han funcionado un poco de tal manera, ¿no? Y por lo que respecta a los partidos mayoritarios, tradicionales, en este caso partidos centralistas, pues obviamente dependen de la decisión que se toma a cientos de kilómetros de sus sedes autonómicas. Ahora mismo yo creo que muchos políticos valencianos de PP y PSPB están mirando al cielo, ¿no?, esperando el vuelo en suspensión de los paracaidistas, que seguramente van a acabar pues encabezando algunas de las circunscripciones provinciales, pues por designio de dedazo, ¿no? Por otro lado, es cierto que sí que se puede comprender que estos partidos apuesten por cabezas de cartel fuertes, de estilo ministerial, de cargos orgánicos, en fin, muy conocidos para tener mucho más tirón en la política estatal, por el hecho de que ahora mismo se va a votar, desde luego, en clave estatal, en clave de gobernabilidad de España, y además, por otra parte, creo que los aparatos de los partidos valencianos no llegan a estas elecciones en un buen momento, no tienen, digamos, fuerzas que oponer a estas decisiones que se tomen desde Madrid. ¿Cómo quedaría el gobierno valenciano formado por PSOE, Compromís y Podemos también, dependiendo del resultado que se obtenga en las elecciones generales? ¿Puede debilitar más o fortalecer a Ximo Puig? En este caso yo creo que será decisivo si al final se produce la coalición Compromís-Podemos y esa coalición llegara a sacar más votos que el PSOE, más votos, incluso algún escaño más que el Partido Socialista, quedaría muy debilitado Ximo Puig como presidente de la Generalitat y su partido como partido hegemónico o partido que ostenta la presidencia de la Generalitat. Por mucho que siguiera con sus 4 consejerías y siguiera con su poder. Creo que Compromís se sentiría reforzado como para exigir más, presionar más y hacer valer sus ideas y sobre todo su presencia y su visibilidad. Por tanto, o el PSOE saca mejor resultado que esa coalición o le auguro unos años de complicado, penitencia. Sí, incluso más complicado de los que está sufriendo ruptura ya. podríamos llegar a hablar incluso Pereno. Podemos hablar de ruptura y de irnos a cenar ahora cuando acabemos, pero lo que tú quieras. Me refiero, hombre, ruptura, claro, puede haberla. Sí. Es muy pronto para hablar de ruptura. Yo creo que de momento, aunque ya hay tensiones y lo que ha unido el enemigo común y la circunstancia especial que se ha dado, que era el Partido Popular enfrente, con el acento sobre la corrupción y el desgaste, etcétera, hay muy poca memoria. Es decir, que en cuanto vaya pasando el tiempo, Compromís y Partido Socialista, que rivalizan por un electorado similar en muchos sitios, encontrarán tensiones. Desde luego ha habido ya en Catarroja, ha habido un problema muy gordo en L'Horta Sud con la expulsión de Rosa Pérez, que es diputada. Quiero decir, ¿Cómo se ha resuelto al final esta crisis? Pues está ahí ruptura y Compromís y Partido Socialista van a gobernar, creo que solos, a fecha de hoy, era la noticia. Entonces, quiero decir que esas tensiones pueden surgir, por supuesto surgirán, con un Partido Socialista que orgánicamente va a estar muy débil y que ese es el gran fallo. Y porque lo ha dicho también el compañero, que pues, gobierna la Generalitat, la Diputación, con el peor resultado de la historia. Entonces eso es una debilidad frente a un Compromís pujante, que salvo que pacten con Podemos y ahí haya también algo extraño, pues va a haber mucha rivalidad. Ahora, ruptura a corto plazo no la veo. No la veo. Pero sí tensiones, dependiendo un poco de estos resultados que apuntaba Héctor. Pablo. Dependerá mucho también. Nos cuenta que también en el sentido de que si gobernara finalmente el Partido Socialista en el gobierno del Estado, lógicamente tendrían más facilidad quizás para la interlocución con Madrid, el que, bueno, no digo que salía reforzado Ximo Puig, pero bueno, Ximo Puig yo creo que ha enfocado todo a tener una buena relación con Madrid, al menos la lista que ha presentado. Pero sí que es verdad que yo creo que se va a experimentar un cambio muy grande, porque es verdad que la pujanza de Compromís se va a notar en estas elecciones y creo que puede acaparar un mayor protagonismo. Es decir, si gobernara Pedro Sánchez en Madrid, ¿sí? Yo creo que el PSOE en Valencia podría tener un problema añadido. ¿Por qué? Porque Compromís exigiría la deuda histórica, la financiación y apretaría a su socio de gobierno. Claro. Y eso sí que sería una razón muy clara
para romper con Ximo Puig y encima fortalecerse. Y con o sea, el que Ximo Puig lo que tiene que hacer también. es que gane Mariano Rajoy. Exacto, es lo mejor que puede hacer. Es lo mejor para él. Le iría mejor entonces. A él sí, desde luego. Y además Pedro Sánchez no es ¿Qué cosas su tiene la política? candidato favorito, vamos. Simón. En efecto, veríamos si en esos momentos Ximo Puig sería capaz, ¿no?, de sostener ese envite, ¿no?, de crear el problema valenciano, el problema de la financiación, que yo creo que es ahora mismo el más acuciante que tenemos para nuestro pueblo. Y al margen de eso, está por ver todavía pues, si, por ejemplo, una mera agregación de formaciones a la izquierda del PSOE sería capaz de superar al PSOE en las circunscripciones valencianas, ¿no?, en unas elecciones en las que generalmente el PSOE juega bien porque es realmente su terreno de juego. Sí que, sin duda, si se diera ese resultado de este frente amplio a la izquierda del PSOE superándolos en votos, pues nos encontraríamos obviamente con que el pacto de gobierno se tensionaría. Mónica Oltra ha jugado ese rol prácticamente desde las negociaciones, ¿no?, el pacto que tenía con Pablo Iglesias, con Montiel, un poco para sumarse sus votos y decir que sumaban más que los del PSOE. Entonces nos veríamos en una posibilidad de una tensión excesiva al año de gobierno, ¿no? Es realmente factible o normal que hacia mitad de la legislatura pues, se modifiquen algunos de los roles o que incluso al final de la legislatura pues, los partidos que han estado en una coalición de gobierno marquen sus diferencias y sus matices de cara a otras elecciones. Pero claro, es que entonces, ahora se adelantaría. Por la conclusión que sacamos de las exposiciones de nuestros contertulios, tenemos al gobierno valenciano, Héctor, un poco en pause, esperando a ver este resultado para tomar más fuerza o menos, sacar quizás... Además, si tengamos en cuenta que es un gobierno valenciano compuesto por dos partidos, porque Podemos les ha dado el respaldo, pero no forma parte del gobierno, dos partidos que se enfrentan en las urnas y que además se van a enfrentar cada uno buscando superar al otro. El PSOE históricamente ha superado a Compromís, pero puede verse superado esta vez por Compromís, por tanto el resultado será determinante. Van a ser rivales a partir de ahí. Sí, son rivales. Y otro detalle a tener en cuenta es que desde que Ximo Puig accedió al cargo de presidente de la Generalitat, está enfocando todo su quehacer a reivindicar la deuda histórica. Su bandera es esa, y además todas las medidas que adopta, por ejemplo, en la mesa general, el pago de la esta que deben a los funcionarios, lo supedita a que le pague la deuda histórica, al fondo del FLA, todo a la acción del Estado. Por tanto, si cambiara, como dice Pablo, el responsable máximo del Estado, sí que le exigirían que, bueno, ahora ya no es si no es el ministro Montoro y es uno de su partido, sí que le exigirían que respondiera. Y otro factor también, el último factor a tener en cuenta, creo que es la posición de los pequeños partidos, como podría ser Compromís si fuera por separado. Porque no, aunque el Partido Popular y el Partido Socialista junto con Ciudadanos o Podemos pudiera tener bastantes votos, posiblemente necesitaran el voto de algún partido pequeño como Compromís para alcanzar la mayoría absoluta. Claro, y bueno, pues curioso que podría ser la llave. Esos cuatro diputados de Compromís, al igual que fueron los canarios en otro tiempo, o el Partido Nacionalista, podían dar la llave para alcanzar a alguien los 176 escaños. ¿Qué se necesita para conseguir la mayoría? Para votación. Diputados a nivel nacional es fácil, es complicado, pero quiero decir que es importante para el panorama que se pueda crear. Ser, como ha dicho el Coalición Canaria. Aunque no haya coaliciones de gobierno, pero con que uno de los grandes partidos sacara 130 escaños y gobernara con esa minoría, necesitaría un partido grande como Podemos y Ciudadanos que la apoyara para aprobar los presupuestos y alguno pequeño que sería decisivo y que exigiría mucho para su tierra, como hizo Coalición Canaria en sus tiempos. De ahí que soy el único que tiene una visión valencianista, me gustaría que Compromís fuera esa llave para tener una inversión para Valencia. Hay que recordar que Convergencia y Unión, los años de unión y en los años donde todavía no se les había conocido la corrupción que ahora conocemos de la familia Pujol, fue decisiva en un gobierno socialista y en uno del Partido Popular, y llevándose un montón de inversión para Cataluña. No han tenido suficiente. Con esta presión que podría conseguir. Ellos y los canarios con solo 3 escaños. Canarios, también. Vamos, bueno, ¿Y por qué nunca está ahí la Comunidad Valenciana? ¿Por qué no tenemos ese poder los valencianos, Simón? Bueno, hay realmente una incapacidad atávica para crear un partido valencianista transversal que realmente sea capaz de representar los intereses de toda la población. Generalmente hemos visto como cualquier partido que se nos ha vendido como valencianista, yo ahora no voy a distinguir, podríamos decir Compromís o podríamos decir Unión Valenciana, han sido incapaces en realidad ambos de poder lograr una confluencia de intereses que sea realmente transversal de toda la sociedad valenciana, porque hay mucha gente que los ha acabado
definiendo más como partidos de izquierdas o más como partidos de derechas, ¿no? En este caso. Sí que Compromís tiene una oportunidad, desde luego, histórica, que pasa por marcar su perfil propio. Y claro, lo que pasa es que, desde luego, el voto de Compromís es muy complicado extraer y desglosar a qué tipo de electorado pertenece. Obviamente, Compromís tiene dos almas. Tiene un alma que es de partido de defensa de la periferia evidente, es decir, de partido nacionalista o de partido regionalista, pero por otro lado tiene un alma superior seguramente en electorado que no en movilización y en militancia, que se adscribe a la izquierda pues, ecosocialista y que realmente es la que le ha dado unos resultados tan espectaculares como los que tiene ahora mismo. Claro, es que no hay que olvidar que dentro de Compromís tenemos a 3 formaciones también ahí dentro, con sus pros y sus contras, lógicamente. Claro que sí, si al final la política es en gran parte percepción y sensaciones. ¿Qué sensación ofrece Compromís en estos momentos a los que... Yo pienso que Valencia no es nacionalista, en todo caso puede ser valencianista, especialmente Valencia capital y algunos pueblos. Sí que aquí el tiempo juega una mala pasada el sentimiento valencianista, siempre ha pasado igual. Se ha atomizado muchísimo, muchos partidos siempre han estado calificados como de blaveros o la derechona o personas que quizás se han negado a evolucionar. Hemos hecho la división radical. Exactamente, entonces claro, Compromís sí ofrece una imagen nacionalista, de construcción nacional, País Valencià, algo que rechaza totalmente la otra parte del valencianismo más centrado pues, en las señas de identidad, en el valencià. Entonces, claro, así no va. Todo en juego, por lo que vemos de cara a la próxima cita con las urnas, 20 de diciembre, pre-campaña electoral ya. Se nota en la Comunidad Valenciana con la confección de listas. Será una campaña electoral marcada también por el proceso independentista de Cataluña, Héctor González. Sin duda influirá y marcará en gran medida la agenda nacional, como estamos viendo que las principales declaraciones de Rajoy ayer, antes de ayer e incluso hoy van en torno a... Sí, van sobre el proceso catalanista, bueno, sobre el proceso en Cataluña y como el pleno de las Cortes Valencianas también hoy, bueno, no se ha llegado a llevar al pleno, pero el Partido Popular y Ciudadanos han propuesto una moción proclamando o insistiendo en la unidad de España, ¿sí? Y han criticado que el Partido Socialista, Compromís y Podemos no hayan respaldado esa moción y no se haya podido leer como pleno de las Cortes, no se haya podido aprobar por unanimidad. Por tanto, hasta la situación de Cataluña llega a las Cortes y parece que capitaliza un debate que yo creo que en poco nos beneficia a los valencianos y en poco nos afecta. Creo que es más importante hablar del desempleo que de la situación de Cataluña. Por supuesto. ¿Cómo se ve lo que ha pasado hoy en las Cortes, Pere Valenciano, esa iniciativa del PP Ciudadanos? Pues yo creo que si en lugar de presentar estas iniciativas por la unidad de España, que yo comparto que estoy en contra de la independencia de Cataluña y todo eso, pero si en lugar no toca en esto debatirlo en las Corts Valencianes. Yo creo que es una auténtica memez. Si quieres que te diga una palabra, pues es una memez. Es buscar un titular fácil, es pescar en un río revuelto que no es el nuestro, que se puede opinar, que yo ya digo que estoy en contra de estos ímpetus independentistas y que yo creo, sin embargo, que Rajoy, como presidente del gobierno, sí que le correspondía responder, porque lo que está pasando en el Parlamento de Cataluña es totalmente extraordinario. Entonces, hoy reunión en la Cámara. Si yo fuera presidente del gobierno, pues también habría dicho algo. Sí, pero parece que al final será del único tema del que habla Rajoy cada día. Es cierto, porque es que al Partido Popular sí que le va a dar votos ese enfrentamiento, esa posición frontal como gobierno, porque claro, Ciudadanos también lo dice, pero él como gobierno está a marcar las líneas contrarias a todo el proceso independentista absurdo. Que ya se ha iniciado, por cierto, hoy, noticia destacada, la tramitación de Junts pel Sí y la CUP ha quedado paralizada hasta que se celebre el primer pleno de investidura del presidente. Será hasta que el Partido Popular se constituya formalmente como grupo del Parlamento catalán. Mucho lío, reunión en la Cámara para admitir a trámite esa declaración independentista. Pablo, en torno a lo que ha pasado hoy en les Corts Valencianes, ¿cuál es su lectura, su valoración? Bueno, yo difiero un poco con Pere, un poco bastante. Yo lo que pienso es que lo que pasa en Cataluña, que un Parlamento autonómico del que están cobrando una serie de representantes inicie un proceso de desconexión, como ellos lo han calificado, que menos que tenga de las cámaras de las cámaras autonómicas, de las autonomías que forman España, ese gesto solidario de decir
nosotros somos también representantes como vosotros de una Cámara Autonómica. Y apoyamos la unidad de España. Y apoyamos la unidad de España. Yo creo que una memez no es. No deja de ser una declaración institucional. Es que tú dices, mandas un comunicado de cada partido a favor de la unidad de España y no hace falta ningún debate. Pero si es que al final... Eso, debatirlo eso en la Corte Valenciana me parece una pérdida de tiempo. Es buscar el titular, buscar... es una declaración se sabe que en la institucional. Comunidad Valenciana eso da votos y es lo que se ha intentado, pero bueno, para mí es una memez o una ridiculez. Yo te puedo poner 3 o 4 adjetivos. Yo creo que era un gesto necesario y que ojalá se hubieran sumado otras cámaras también y con unanimidad. Pues yo prefiero que haya unanimidad más cuando vamos a la financiación, cuando vamos a la deuda histórica, cuando vamos a los valencianos vamos a una y no los grandes partidos cuando llegan a Madrid votan según lo que le dice Pedro Sánchez o Rajoy y se olvidan de los intereses valencianos. Eso me parece más importante. Por supuesto, pero estamos hablando aquí de una declaración institucional que aglutine a todos los partidos en torno, ya no llamémoslo unidad nacional, sino nuestro propio Estado de Derecho y la configuración y la Constitución y todo lo que nos ha llevado hasta aquí. Simón, ¿cuál es su postura? Pues yo tengo la impresión de que realmente estas declaraciones tienen un fin muy claro, que es hacer que los demás se signifiquen. El Partido Popular es consciente de que hay otras formaciones en la Comunidad Valenciana que albergan pues, serias dudas, ¿no? O tienen posiciones dispares respecto al tema de la independencia de Cataluña, y entonces quiere que estas diferencias afloren y se manifiesten y se hagan públicas, ¿no? De manera que esto, en un contexto de campaña electoral hacia unas elecciones generales, pues les acabe por dar votos, y en cierto modo es una política que se está poniendo en práctica en otras regiones. Lo hemos visto, por ejemplo, en el sacrificio que se ha hecho prácticamente del PP catalán, en el PP vasco, ahora con la dimisión de Arantxa Quiroga, se sacrifican determinados territorios en vistas de conseguir votos en el resto de España. El único que no se sacrificó fue Alberto Fabra. Y aguantó hasta el final para hundir al partido. Bueno, qué duro, Pere. Ahora sí, es así, vamos. Bueno, creo que Rajoy también contribuyó algo, ¿no? Sí. Rajoy también contribuyó algo. Bueno, se nos acaba la tertulia y siempre nos gusta pedir a nuestros invitados un resumen. Hoy, como les decíamos, Reflexión, hemos querido hacer una radiografía de lo que está pasando en la Comunidad Valenciana en esa confección de listas electorales de cara a las elecciones generales. Comenzamos por Simón Alegre, politólogo. ¿Cuál sería su mensaje final, su resumen? Bueno, yo diría que si para los antiguos la paz era el periodo sin guerras, pues para los ciudadanos españoles de 2015 la paz es el periodo sin elecciones, ¿no? Y hemos tenido muy poca paz durante este año. Es cierto, Así compartimos que, en fin, el mensaje. A los que más o menos nos gusta y nos apasiona la política, pues nos vamos a entretener sobre todo durante este final de año. Gracias, Simón Alegre, buenas noches. Bueno. Pablo Carreras, ¿su mensaje? Pues mensaje, pues yo creo que estamos ante el proceso de elecciones generales más interesante de los últimos años y se van a ver cambios con respecto, está claro que no son extrapolables las elecciones municipales autonómicas a las generales, pero incluso las europeas, pero sí que vamos a ver, por ejemplo, cambios en la participación y movilización quizás de la gente que se levantó a votar a Podemos y Compromís, porque pueden haberse visto quizás ahora en gobierno defraudados, porque se prometió y no han podido hacer, y se va a ver mayor movilización quizás de los partidos que se llevaron la sorpresa hacia la baja de una mayor movilización y participación también. Gracias, Pablo, buenas noches. Pere Valenciano, su mensaje final. Compromís, mejor solo que con Pablo acompañado. Ah, bueno, pues está bien este titular. Gracias, Pere, buenas noches. Héctor González. Pues recomiendo estar muy atento a la evolución de las encuestas, a las que cada semana se publican, y comprobar si el día 20 de diciembre se ratifican esas encuestas, que creo que sí, y saber también si el mismo votante que en mayo se inclinó por un partido lo hará en diciembre por el mismo o por otro. Venga, pues gracias también, Héctor. Buenas noches a los 4, nos vemos pronto. Nosotros terminamos así, como siempre, mañana les espero. Esto es ahora, 4 alcaldes estarán con nosotros de diferentes municipios para valorar también la actualidad, que es lo que nos ocupa. Hasta mañana, buenas noches.